Las medidas de neumáticos es un jaleo que mucha gente anda un poco perdida. En los neumáticos podemos encontrar tres tipos de medidas: la Ertro, pulgadas y la medida francesa. Os lo explico a continuación. La medida francesa es más frecuente encontrarla en neumáticos de bicicleta de ruta. Es una medida que poco a poco va desapareciendo y se van imponiendo las otras dos medidas. Vienen indicadas con dos cifras y en ocasiones con una letra después de la segunda cifra, por ejemplo 700/23C. La primera cifra nos indica el diámetro exterior del neumático en milímetros y la segunda cifra nos indica el ancho de rodadura en milímetros. La letra nos indica la medida de llanta necesaria para ese neumático. Pasamos a la medida en pulgadas. Esta medida es la más popular en bicicletas de montaña, ya que han ido evolucionando hasta las ruedas de 26 a las 29. La primera cifra que nos indica es el diámetro exterior del neumático, en pulgadas, por ejemplo 26, 27,5, 28 o 29. La segunda cifra nos indica el ancho del neumático en pulgadas, pero sin contar el taqueado, si lo estuviera, por ejemplo 1.9, 2.0, 2.1, etc. Estas medidas pueden no coincidir con otras marcas. Pasa un poco como con las zapatillas deportivas. Puedes tener unas Adidas talla 42 y usar unas Nike talla 43. Esta es la medida más precisa de todo el mundo loco de las medidas. Lo primero es que sus medidas vienen en milímetros y son universales para todas las marcas, con lo cual viene bien ir acostumbrándose a usar estas medidas. La primera cifra, de 2 dígitos, nos indica el ancho del neumático en milímetros, sin contar los tacos, y la segunda cifra, de 3 dígitos, nos indica la medida del diámetro interior de la cubierta en milímetros. En esta tabla podemos ver la equivalencia entre medidas en pulgadas y las medidas Ertro. Como podéis ver, los neumáticos nos muestran mucha información que hasta ahora no le prestamos la atención necesaria. Seguro que a la hora de elegir un neumático idóneo para nuestra bici tomamos en cuenta estos datos. Espero el PSI o el bar de un neumático. Esto es uno de los datos más importantes del neumático. Estos nos indican la presión recomendada a la que debe estar el neumático. Y esto es importante, ya que dentro de esos parámetros es donde mejor va a actuar el neumático, tanto en agarre como en tracción. Estos datos normalmente suelen venir indicados en PSI. Cuando ponen 2 cifras, esto nos indica el mínimo y el máximo de presión. En el caso de venir una sola cifra, será la máxima presión que afecta. También puede venir indicada en bar, pero no hay problema, porque normalmente las bombas de aire vienen con los 2 indicadores de presión. ¿Y la presión de nuestras ruedas? ¿Cómo afecta a nuestra bici? Pues con una presión escasa del neumático, siempre dentro de los parámetros indicados, tendremos más agarre y mejor se adaptará a los diferentes obstáculos. Por el contrario, costará más mover la bici y coger más velocidad, será menos rodadora. La presión es algo que tendremos nosotros mismos que ir probando hasta que encontremos esa presión en la que nos sentiremos mucho más cómodos y nos transmita las mejores sensaciones nuestra bicicleta. En ciertas ocasiones, un impacto o demasiada tensión en nuestros radios puede ocasionarnos la ruptura de un radio de nuestra rueda. A continuación, os voy a explicar cómo sustituir un radio roto de nuestra rueda. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la rueda de nuestra bicicleta, quitarle la cubierta, la cámara. Si tiene disco de freno, lo desmontamos, siempre es mejor, y si tuviera cassette o piñones, tendríamos también que desmontarlo. Yo ya me he adelantado a todo eso para no perder tiempo y vamos a empezar a desmontar este radio y luego meter el radio nuevo. Esta es la parte más complicada de la reparación y es que debemos asegurarnos de tener un repuesto a la medida adecuada. Hay multitud de radios, por lo que no importa si se queda un poco más corto o más largo, siempre que agarre al menos el 50% de la rosca. Eso sí, es importante que no sobre por encima del perfil de la llanta porque llegaría a pinchar nuestra cámara. Bien, ya tenemos nuestro radio nuevo, ahora vamos a quitar el otro radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos 2 opciones. Si el radio estuviera entero, es decir, que no se ha partido como este, tendríamos que sacarlo aflojando las cabecillas. Esto se afloja o bien con un destornillador plano
o bien con llaves específicas que se aflojan desde la parte exterior. Más sencillo, pues como ya tenemos que meter el radio nuevo, más sencillo lo haríamos con el destornillador plano. Ahora os enseño cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es, con un gancho o con un destornillador, retiramos el fondo de llanta, así. Vamos a retirar el fondo de llanta, a ver si lo podemos, aquí. Lo pescamos y retiramos nuestro fondo de llanta, ahí estamos. Y como os he dicho antes, con el destornillador plano podríamos aflojar las cabecillas desde aquí. Ya veis que se ve aquí un poquito. Eso es. Entonces aquí giraríamos a la izquierda y aflojaríamos nuestra cabecilla del radio. Pero como este radio, en este caso, está roto, no hace falta. ¿Por qué? Porque se puede sacar directamente. Ya veis que si tiro para atrás, sacaríamos el radio. Pero antes de sacarlo, tenemos que fijarnos en una cosa. Tenemos que fijarnos en cómo está colocado el radio, porque tenemos que fijarnos en los cruces con los otros radios. Entonces tenemos que ver si pasa primero por debajo, luego por encima y luego por debajo. Es decir, tenemos que ver la posición del radio, memorizarla o la apuntamos en un papel y luego podemos extraer el radio, porque el siguiente radio nuevo tiene que ir en la misma posición. Aquí ya tenemos el radio, ya veis que está hasta doblado y también un poquito, y está roto, así que vamos a meter el radio nuevo. Aquí tenemos el radio nuevo. Una cosa que tenemos que ver, que es importante, sería la entrada del radio. Es decir, tenemos que empezar a montar desde el buje. Entonces vemos que aquí el radio sale por arriba, aquí sale por abajo y aquí por abajo. Con lo cual aquí, el hueco que tenemos aquí, no sé si lo vemos, así, el hueco que tenemos aquí es por donde va a ir el radio. Entonces vemos que tiene que salir por la parte alta, porque por aquí los de al lado salen por la parte baja. Entonces metemos el radio por la parte de aquí y que salga por arriba. Ahí, y ahí ya lo tenemos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, como nos hemos apuntado los cruces, tenemos que ver que primero cruza por arriba. El radio no pasa nada porque se doble un poquito. Ahí. Y luego por abajo. Y buscamos el agujero donde va a ir encajado en nuestro radio. Ahí lo tenemos. Aquí iría nuestro radio. ¿Veis? Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo siguiente que tenemos que hacer ahora es meter la cabecilla y buscar el radio. Ahí. Así. ¿Veis cómo está aquí la cabecilla? Eso es. Y con el destornillador plano, que os he comentado antes, iríamos apretando. Así. Vamos apretando hasta que nuestro radio se quede sujeto. Es muy sencillo esta operación. Así que ya tendríamos nuestro radio prácticamente montado. Vamos apretando hasta que notamos ya que hay una cierta tensión en el radio. Y aquí ya el radio estaría montado, pero está flojo. Así que ahora vamos a terminar de montar nuestro radio en el centrador de ruedas y así ya dejamos la rueda también totalmente centrada. Venga, vamos a ello. Antes de empezar a centrar la rueda, quería deciros un par de cosas. La primera, que se me ha olvidado deciros antes, que a las cabecillas de los radios conviene echarle unas gotitas de aceite para que no se quede agarrotada, ni se oxide, ni nada. Siempre nos va a facilitar eso el trabajo en el futuro. Y la otra es que si no tenéis un centrador de ruedas, no os preocupéis. Podéis hacer lo siguiente. En la horquilla de la bicicleta, por ejemplo, podéis poner un par de bridas de plástico, así, que os hagan de guía para cuando veáis que oscila la llanta, esas guías de las bridas os van a señalar hacia dónde tiende a ir la rueda. O bien podéis usar un alambre o un palito
sujetado con unas gomas y eso también os va a servir como referencias para poder centrar la rueda. No os va a quedar perfecta, pero va a ayudar mucho a que la rueda esté un poquito más en condiciones. Bien, como podéis ver, la rueda está un poquito descentrada, tiene un movimiento lateral y un poquito de salto. No está muy mal, pero ya veis que se mueve, ¿no? Entonces esto hay que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos varias opciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, tenemos estas piecitas a ambos lados, ahí lo tenéis. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a ajustar el centrado de nuestra rueda. Bien, vamos a comenzar a centrar la rueda. Vamos a usar esta herramienta, que es una herramienta muy sencillita, que se puede comprar en cualquier lado. Es económica, así que está muy bien. Además tiene como diferentes tamaños para diferentes tipos de cabecillas de radios. Y con esto, una que sea de cierta calidad, de acero, con esto tenéis herramienta para toda la vida. Y se adapta a cualquier tipo de llanta. Bueno, hay que tener aquí un concepto bien claro a la hora de centrar la rueda, que es el giro de la cabecilla. Si queremos tensar el radio, tenemos que girar hacia la derecha la cabecilla, es decir, estas las cabecillas de los radios, y si giramos la cabecilla a la derecha es como si apretaríamos un tornillo, estamos tensando el radio. Y si lo aflojamos, es decir, si giramos a la izquierda, estamos destensando el radio. Pero este concepto hay que tenerlo claro luego cuando estemos en la superficie de la llanta, que ahora os voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la superficie de la llanta y estas son las cabecillas que van a tensar o destensar los radios. Lo que os comentaba anteriormente era, si lo hacíamos desde la parte interior de la llanta, cuando giramos la cabecilla, es decir, cuando giramos así hacia la derecha, estamos tensando el radio. Entonces, el giro aquí sería, vamos a decir, en la superficie sería antihorario. Es decir, si giramos, ponemos nuestra herramienta aquí y giramos así, hacia la izquierda, estamos tensando el radio. Este concepto hay que tenerlo claro porque desde aquí se ve de diferente manera que desde la superficie. Entonces, sabiendo que aquí giramos hacia la izquierda y es tensar radio, y si giramos hacia la derecha es destensar radio, eso ya, una vez que tengamos eso bien interiorizado, va a facilitar mucho nuestro trabajo. Como podemos ver, la rueda no está muy mal del todo, está un poquito descentrada y la verdad que está mejor de lo que yo pensaba, pero bueno, la vamos a centrar un poquitito. ¿Qué vamos a hacer? Pues vemos aquí estas guías a los lados de la llanta que van a hacer como referencia para nosotros. Anteriormente os he comentado lo de las bridas de plástico que podíamos poner en la horquilla, sería más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, poner unas guías de plástico a ambos lados de la horquilla y así tendríamos una referencia para saber dónde está la llanta torcida o golpeada. Aquí vamos a ir juntando estas guías hasta que veamos que hace un roce. Ahí estamos, lo oís, ¿verdad? Pues ahí tenemos que localizar dónde hace ese roce y empezar ya ahí a tensar o destensar los radios. Vamos a buscarlo. Aquí. Veis que aquí todo este tramo está rozando. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues hacemos lo siguiente. Si tensamos estos radios, los del lado derecho de la rueda, si tensamos los radios del lado derecho de la rueda, la llanta va a ir hacia la derecha. Si tensamos los radios del lado izquierdo, la llanta va a ir a la izquierda. Pero también lo podemos hacer al revés. Si destensamos los radios del lado derecho, la llanta va a ir a la izquierda. Si destensamos, va a la izquierda. Y si destensamos los radios del lado izquierdo, la llanta va a ir hacia la derecha. Tenemos esas 4 opciones, con lo cual yo ahora voy a
mirar y veo que este radio, este de aquí, a ver que subo un poquito, ahí, este radio está muy flojo. Entonces a este radio le falta tensión. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar nuestra herramienta y vamos a tensar este radio. ¿Cómo se tensaba? Pues recordar que se tensa hacia la izquierda. Eso es. Vamos a probar a ver. Uy, ya no roza. Qué bien, qué maravilla. Vamos a seguir probando. Le he dado pues simplemente una vuelta porque he visto que estaba flojo, pero luego cuando veamos que se está ajustando bastante, a ver, vamos a juntar nuestras guías aquí. Por aquí roza un poquito, vamos a probar, a seguir probando. Aquí. Aquí vemos que está rozando en este tramo. Pues vamos a o destensamos o apretamos. Voy a destensar un poquito los radios del lado izquierdo, que es donde tocaba. ¿Y cómo destensamos? Girando nuestra herramienta hacia sentido horario. Entonces, así, destensamos un poquito. No voy a destensar mucho, porque creo que no le va a hacer mucha falta. Ahí. Y ahí ya no roza. Perfecta. La rueda ya va perfecta. Tenemos que tener claro ese concepto. Es decir, si giramos nuestra herramienta hacia la derecha, así, estamos tensando el radio y la llanta irá o bien hacia la derecha, si son los radios de la derecha, o hacia la izquierda, si son los radios de la izquierda. Si tensamos siempre el radio. Si destensamos, se irá la llanta hacia la izquierda, si son los radios de la derecha. Y si son los radios de la izquierda y destensamos, irá la llanta hacia la derecha. Es un poco lioso, pero es cuestión de práctica. Este ejercicio hay que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, porque este trabajo la verdad que se hace despacito. No se puede hacer así deprisa y corriendo porque la rueda nunca va a quedar perfecta. Yo creo que esta rueda no nos ha dado mucho trabajo, estaba bastante bien y la hemos centrado simplemente con apretar un par de radios. Bueno, ya hemos explicado cómo se centra una rueda. Ahora os voy a explicar cómo arreglamos un salto vertical de la llanta, es decir, o pega un saltito para arriba o pega un saltito para abajo. ¿Cómo lo arreglaríamos? Sería de la misma forma, tensando o destensando los radios. Pero ¿cómo sería? Imaginaros que tenemos aquí un salto que hace la llanta un poquito para arriba. Pues cogeríamos el sector de radios, es decir, del tramo que está con el salto, tendríamos que tensar ambos lados de la llanta, es decir, los radios de ambos lados, los tendríamos que tensar para que hiciera presión y nos bajara la llanta hacia abajo un poquito. Sería lo contrario si la llanta estaría hundida un poquito hacia abajo. Tendríamos que destensar todos los radios de este sector para que la llanta sería empujada hacia arriba. Es una tarea un poquito tediosa, un poquito complicada, pero con mucha paciencia, despacito, llegaríamos a corregir ese salto. Luego ya tendríamos que volver otra vez a rectificar el movimiento lateral porque posiblemente se descentrase un poquito del lateral. El problema más habitual es el movimiento lateral, el balanceo, que es el que más frecuente porque es fácil que se golpeen las ruedas y ese más o menos ya lo sabemos, ya hemos aprendido a solucionarlo. Cada vez es más habitual encontrarnos bujes con rodamientos sellados. Este tipo de rodamientos
apenas requieren un mantenimiento. Solo tendríamos que sustituirlos en caso que se estropeasen o se quedasen agarrotados. En este tema vamos a hablar de bujes con rodamientos comunes. Estos sí que requieren un mantenimiento de forma habitual para su perfecto funcionamiento. Así que a continuación os voy a mostrar qué herramientas vamos a necesitar para hacer ese mantenimiento. Bueno, vamos a ver qué herramientas vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo. Vamos a necesitar la llave del 17, la llave cónica y la número 13 para esta rueda. Hay veces que suele ser la 14 o la 15, la 17 es muy común, pero en este caso voy a necesitar la 13. También vamos a llevar un imán, un cubilete para dejar los rodamientos y papel. De momento, para empezar, vamos a usar estas herramientas. Bueno, esta es la rueda con la que vamos a trabajar, una rueda con buje de rodamientos comunes, y lo primero que tendríamos que hacer si tuviera el disco de freno sería soltar el disco de freno. En este caso pues es una rueda con freno de llanta, de zapatas, y si tuviera piñonera o cassette también lo desmontamos. Ahora lo vamos a hacer de esta forma para que sea un poco más sencilla de explicar. Lo primero que vamos a hacer es quitar el eje. Si tuviera eje pasante ya se hubiera quitado, pero vamos a quitar el eje de cierre rápido, ahí. Esto es lo primero que tenemos que hacer, lo dejamos a un lado. Y como veis aquí tienen doble tuerca, una que es la contratuerca y luego otra. Esto puede variar un poquito los tamaños, como hemos dicho antes. En este caso, la exterior es una 17 y la interior es una 15. Vamos a empezar a funcionar aquí. Vamos a empezar, he puesto una bayeta detrás para que se vea un poco mejor y si se caen los rodamientos no salgan rodando ni perderlos. Vamos a empezar soltando las dos tuercas, la contratuerca y la tuerca, y empezamos sujetando la 17 por detrás, con la 13 sujetamos la parte de atrás, a ver si entra, ahí, y con la 17 aflojamos hacia la izquierda, ahí estamos. Y ahí podéis ver que estamos ya aflojando. Ya se ha aflojado, se podría hacer con la mano, ya veis. Ahí. Perfecto. Y ya quitamos la primera contratuerca, la guardamos ahí. La siguiente, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir aflojando. Ahí, que no quería entrar. Y aquí vamos a tener que apoyarnos en la rueda, en el otro extremo con la llave, para que podamos soltar nuestra tuerca. Es decir, hemos sujetado por el otro extremo del eje y así vamos soltando, así, para que se vea bien. Vamos a ir soltándolo. Ahí. Bien, mira, ya empiezan a asomar los rodamientos. Aquí quitamos, fijaros cómo es. Esto tiene una pieza, aquí es donde está la pista de los rodamientos. Esta sería la pista de los rodamientos. Y esto lo vamos a ir dejando así en orden para luego no confundirnos. Aquí podéis ver los rodamientos. Voy a acercarlo aquí. Aquí podéis ver los rodamientos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues con el imán que hemos dicho antes, vamos a cogerlos y los vamos a sacar. Ahí, y los echamos al cubilete. Bueno, ya hemos sacado los rodamientos y ahora lo que vamos a hacer es quitar el eje. ¿Qué va a pasar cuando quitemos el eje? Que posiblemente los rodamientos del otro lado vayan cayendo. Ahí estamos. He hecho aquí un ladito para que lo veáis. Mira, aquí ya han caído dos. Aquí hay unos cuantos más. Y posiblemente al otro lado tengamos unos poquitos más. Ahí está. Los cogemos con el imán. Ahí están. Y ya tendríamos los rodamientos sueltos. Esos los vamos a meter todos en el cubilete, aquí, para que no se pierdan. Así.
Bueno, aquí ya tenemos todos los rodamientos de nuestro buje. Aquí tenemos la primera tuerca, aquí la segunda tuerca, es decir, la de cono, a donde van los rodamientos en esta pista. Aquí irían los rodamientos girando, lo que es el eje, y aquí tendríamos otra vez la tuerca y la contratuerca. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a soltar todo, lo vamos a limpiar todo bien con desengrasante, agua jabonosa, y vamos a dejar todas las piezas limpias y preparadas para volver a engrasar y volver a montar. Bueno, aquí tenemos ya todas las piezas listas ya para limpiar. Ya hemos soltado todas las tuercas, el eje, todo, los rodamientos. Y yo lo primero que hago, es le echo agua con jabón para que lo podemos hacer bajo el grifo con agua caliente, se limpiaría mucho mejor. Así. Y con un cepillito vamos limpiando un poquito lo que es todas las pistas de los rodamientos. Ahí, vamos limpiando todo poco a poco, así, y ya veis que sale con una relativa facilidad. El eje, pues también vamos limpiando todo lo que es la rosca. Toda la rosca vamos quitando así. Eso es. Y los rodamientos, pues vamos limpiándolos también poco a poco. Y así vamos a dejar todas las piezas impecables. Venga, pues darme unos segundos y yo dejo todo esto bien limpio. Luego lo vuelvo a aclarar con un poquito de alcohol para que quite toda la grasa vieja y ya lo voy secando. Perfecto, y quedará genial. Bueno, ya le hemos pegado un buen repaso a todas estas piezas. Hemos dejado los rodamientos impecables, las contratuercas y el eje. Ahora esto lo vamos a reservar y vamos a limpiar lo que es el interior del buje. Bueno, aquí tenemos nuestra rueda. Vamos a limpiar toda esta zona que tiene toda grasa, toda reseca y tiene bastante suciedad. Y esta es la zona de pista donde van los rodamientos, así que conviene tenerlo todo bien limpio y que se vea el brillo del metal. Lo he puesto así para que lo veáis ahora un poco mejor. Vamos a limpiar esta zona, le damos con desengrasante o alcohol, con lo que vosotros queráis, y le dais así con un cepillito y vamos quitando. Ya veis que se quita con un poquito de facilidad, no hay problema, pero bueno, hay que darle. Vamos a ir limpiando un poco los alrededores. Ahí, y así. Con un poquito de paciencia vamos a dejar estas ruedas que van a rodar perfectamente durante muchos años. Le damos un poco más y luego lo secamos con papel. Ahí. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ya tenemos la rueda perfectamente limpia. Ya hemos dejado esto impecable en ambos lados. Ahí lo veis. Entonces, ¿lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a montar otra vez de nuevo la rueda, porque esta rueda es así de sencilla. En la rueda trasera sería exactamente igual. Es verdad que la zona donde están los piñones se complica un poquito la cosa, pero el trabajo en sí sería exactamente el mismo, hecho de esta forma para que sea más sencillo y más visual para todos. Bueno, vamos a empezar por el eje. Aquí tenemos el eje, lo que hemos sacado antes, y les vamos a poner las tuercas y la contratuerca. Vamos a ir enroscándolo, así, perfecto, y le metemos la contratuerca. Ahí. Vamos a dejarlo así, poco más o menos. Ahí. Y ahora vamos a apretar para que esto ya no se mueva. Vamos a apretarlo con nuestras llaves. Aquí tenemos la 13 que hemos dicho antes y la 17. Y le pegamos un arreón. Ahí. Y esto ya no se mueve. Aquí tenemos que dejar como 5 milímetros en este espacio. Tenemos que dejar como 5 milímetros para que se pose ahí lo que es el cuadro de la bicicleta. El siguiente paso, pues ya pasamos a la rueda.
tenemos aquí la rueda, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a echar nuestra grasa, la grasa verde de montaje. Entonces le echamos aquí un poquito de grasa. Podéis hacer con el dedo, yo lo hago con el cepillo porque tengo más costumbre de hacerlo así. Tampoco hay que echar muchísima grasa, es decir, que quede lubricado, pero engrasado, perdón, pero sin pasarse. Y a continuación vamos a poner los rodamientos. En este lado son 10 rodamientos. Vamos a ir poniéndolos, mira, así, con nuestro destornillador imantado se pone mucho más fácil. Algunos podéis igual usar pinzas o con los dedos poco a poco ir colocándolos. Así, vamos a ir colocándolos así poco a poco a lo largo de todo esto. Ahí lo tenemos. Así, ahí, 1, 2, 3, 4, falta uno. Aquí iría. Bien, como podéis ver, ya tenemos el rodamiento ya con el buje ya con todos los rodamientos puestos ahí. ¿Qué hacemos? Pues como hemos puesto el eje con las contratuercas, le vamos a echar un poquito de grasita aquí, pero nada, un poquito. Ahí, así. Con lo que ha quedado residual en el propio cepillo. Así. Y metemos esto por aquí. Ahí. Así. Y ahora, poniendo el dedo aquí, damos la vuelta y nos quedaría el otro extremo. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos aquí ahora? Pues repetimos otra vez el proceso. Le echamos un poquito de grasa, luego lo sobrante lo quitamos todo con papel. Hay gente que usa jeringuilla para aplicar la grasa, yo pues soy un poquito más de la vieja escuela y vamos a echar ahora los rodamientos. Aquí vamos colocándolos así poco a poco. Ahí. Y así, con cuidado, con calma, colocamos todos los rodamientos a nuestro buje. Así. Ya tenemos todos. Perfecto. Y ahora le metemos uno de los conos. Esto, acordaros siempre, la zona que hace así es hacia los rodamientos y enroscamos. Sí, es que lo quiero hacer para que lo veáis. Ahí. Voy a sujetar un poco por abajo. Uy, que se me cae. Ahí estamos. Así, vamos haciéndolo así con calma y una vez que llegamos ahí, tampoco vamos a apretar como locos. ¿Por qué? Porque luego la rueda si no nos gira. Ahí, venga, va un poquito más. Ahí estamos. Ahí. ¿Veis? Hacéis así, veis que rueda con suavidad, que no hay holgura. ¿Qué vamos ahora a poner? Pues vamos a poner nuestra contratuerca y volvemos a atornillar la contratuerca para que no se afloje. Y tenemos que ver que aquí queden también más o menos 5 milímetros, 4 de sobra. ¿Que queda poco? Pues tenemos que hacer lo siguiente, es aflojar un poquito de aquí y ir pasando un poco de eje para el otro lado. Así. Y ahí ya tendríamos nuestro eje ya listo. Súper suave. Esto le pegamos ahora un arreón, ahí con la llave. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, como
la tuerca de abajo no puedo apretar mucho más porque dejaría bloqueados los rodamientos. Metemos, a ver si se deja, ahí. Esta sujeta y la de arriba aprieta, ahí. Y esto ya no se afloja, veis que esto va con suavidad, no hay holgura. Y ahora ya cogemos un papelito, limpiamos todo lo que sobra, así, ahí, perfecto, limpiamos el otro lado. Y ha quedado nuestro mantenimiento de rodamientos hecho. Como veis es una tarea muy sencilla, que parece que va a ser algo más complejo, pero es una tarea que nuestras ruedas lo van a agradecer en su funcionamiento. Va con una suavidad, una delicadeza, va genial la rueda.